Amigos, de vuelta otra vez. Ahora vamos a continuar con nuestra lectura bíblica y vamos a hacer la recopilación de Lucas capítulo 7. Pero primero vamos a orar para que sea nuestro Padre quien nos guíe en esta lectura y en este entendimiento. Así que si gustas acompañarme, por favor, cerremos nuestros ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida, de luz, de ti. Gracias por tus enseñanzas, Padre. Gracias por permitirnos leer tu palabra, por poder llegar a nuestros corazones. Te pedimos que nos sigas guiando, Padre, con el entendimiento, con la comprensión, para poder convertirla en fruto, Padre, que es lo que tú nos pides. Guíanos en cada paso, en cada camino. Guía también nuestra mente, nuestros corazones, nuestro hablar, para que estén llenos de ti, Padre. Perdónanos por nuestros pecados, perdónanos por nuestros tropiezos, pero tú eres tan bueno, Padre, que siempre estás ahí para perdonarnos. Ayúdanos a ser mejores, ayúdanos a acercarnos a ti, Padre, y hacer tu voluntad y no la nuestra. Guía nuestra mente, por favor, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. En este capítulo de Lucas, esto pasó en Capernaum. Jesús se encontraba en Capernaum y nos hace recordar el episodio que se vivió con un capitán romano de mucha fe, ¿verdad? Eh, Jesús, se le acercaron varias personas a Jesús, unos ancianos, fueron a Jesús y le suplicaron que por favor accediera a la solicitud del oficial y que vaya a ver a este hombre que estaba enfermo, que era un sirviente de este soldado, ¿verdad? Que por favor vaya porque era una persona de mucha fe, una persona que ayudaba mucho a los judíos y que había ayudado también a la construcción de la sinagoga. Entonces Jesús accedió y los acompañó, pero cuando estaban en camino, se acercaron unos amigos del capitán que le dieron un mensaje. Le dijeron: Señor, le manda a decir el capitán que no te molestes en venir a mi casa, porque no merezco el honor de que vengas ni el honor de ir a encontrarme contigo. Pero di una palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Estoy acostumbrado a obedecer las órdenes de mis superiores y a que mis hombres me obedezcan. Si yo le digo a alguien ve, va. Y si digo ven, viene. Y si digo a mi esclavo haz esto, lo hace. Jesús, maravillado, se volvió al gentío y dijo: Ni aun entre los judíos he hallado tanta fe. Cuando los amigos del capitán regresaron a la casa, hallaron que el esclavo había sanado. Qué maravillosa fe de este hombre, ¿verdad? Una fe fuerte, sólida, que sabía que Jesús no necesitaba ir, ¿verdad? Aprendamos de este hombre, aprendamos de este soldado romano, que muy lejos de ser judío, un hijo de Abraham, tenía una fe mucho más grande que muchos judíos. Entonces, esto nos da la certeza eh, que la fe mueve montañas, como Jesús nos dijo, y lo importante que es creer, y benditos sean aquellos que creen sin ver, ¿verdad? Somos privilegiados de poder creer sin necesidad de ver. Así que qué maravilloso ejemplo de fe que nos enseña la Biblia en este momento. Después Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Como siempre, había una gran multitud siguiéndole, muchos a escuchar su mensaje y otros a que sean sanados al tocarlo. Entonces, en ese camino que se estaba yendo, al entrar en el pueblo, se encontraron con un cortejo fúnebre que salía. El hijo único de una viuda había muerto y mucha gente había ido a acompañar a la sufrida mujer. Cuando Jesús la vio, el corazón se le llenó de compasión. Le dio mucha lástima, mucha pena al ver lo que estaba sufriendo esa mujer. Entonces Jesús se acercó a ella y le dijo: No llores. Se acercó al féretro, lo tocó y le dijo al muchacho: Resucita. E inmediatamente el joven se sentó y habló con los que lo rodeaban. De ahí que Jesús también nos enseña, bueno, y luego Jesús se lo devolvió a su madre. De ahí Jesús también nos enseña
que no tenemos que tener miedo a la muerte, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús nos va a resucitar, ¿verdad? Y eso nos da tranquilidad, porque sabemos que ni la muerte nos nos va a apagar, porque Dios nos va a dar vida otra vez. Y esa es una mayor bendición. Y eso es para lo que estamos trabajando cada día y ayudando a otras personas a conocer la verdad. Que no tenemos que tener miedo de la muerte. El momento que tengamos que irnos, tenemos que irnos felices, porque ese es el momento que Dios decidió. Pedir y orar siempre que no se haga la voluntad de los hombres ni la de nosotros, sino la de Él, porque Él es un Dios perfecto. Él sabe cuándo va a ser el momento. Y yo antes muchas veces me preocupaba por mis hijas. ¿Qué va a pasar con mis hijas el día que yo no esté en este mundo? Pero ahora que conozco más al Padre, conozco más a Jesús, sé que no tengo que tener miedo de nada. Sé que nada está en mis manos y nada está en control mío, sino en la de Él. Y el día que Él decida será así. Y que ni yo misma puedo cuidar a mis hijas. Y como Jesús nos dijo, nosotros mismos no podemos ni agregar un día más, una hora más al día. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos simple polvo. Todo está en las manos de nuestro Padre. Desde ahí tengo plena certeza y tranquilidad que Dios se encargará de todo. Él se encargará de mis hijas. ¿Y qué más? ¿Qué mayor privilegio que sea Él, verdad? Entonces, no debemos tener miedo de absolutamente nada. Y que después de la muerte vamos a resucitar otra vez a la vida. Y esta vida va a ser por siempre y para siempre, ¿verdad? Qué mayor bendición. Entonces, después de esto, obviamente, la gente quedó impresionada, muchos asustados, otros alegres, y la madre, obviamente, feliz, que no cabía en felicidad que su hijo había regresado a la vida. Entonces la gente comenzó a decir, un gran profeta se ha levantado, y alababan a Dios. Hoy hemos visto la mano de Dios actuar en medio de nosotros. Qué maravilloso milagro, ¿verdad? La noticia de aquel acontecimiento obviamente llegó a todos los rincones de Judea y aún más allá de los límites de la región. Los discípulos de Juan el Bautista se enteraron de las obras de Jesús y fueron a contárselas a Juan. Cuando fueron a visitar a Juan, que como sabemos estaba en la cárcel porque Herodes lo había puesto ahí, Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres realmente el Mesías o tendremos que seguir esperando a otro? Muchas, ¿por qué, Juan el Bautista hizo esta pregunta? Cuando todos sabemos que cuando Jesús fue a bautizarse y Juan el Bautista lo bautizó, él sabía quién era él. Él sabía quién era el Mesías. Y entonces, ¿por qué luego hizo esta pregunta? Muchas personas no entienden, ¿verdad? Y a veces quizás sea un poco difícil de entender. Pero pensemos, para empezar, que Juan el Bautista seguía siendo un hombre imperfecto, ¿verdad? Y quizás el diablo comenzó a tentarlo poniendo dudas en su corazón. Pero él fue fuerte y solo preguntó. Pero quizás esa fue una pequeña duda. Uno, como ser humano imperfecto. Dos, tentado por el demonio. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de esas tentaciones. Recordemos que el diablo nos va a tentar como lo hizo con Jesús. Si lo hizo al Hijo de Dios perfecto, mucho más a nosotros que somos seres tan imperfectos. Él va a buscar la manera de tentarnos, la manera de poner temor y miedo en nuestros corazones para alejarnos de Dios. Pero nosotros tenemos que tener la plena certeza y seguridad que el temor no debe existir en nosotros, porque estamos seguros que quien está en control de todo es nuestro Padre, es Dios. Y cuando llegue algo pequeño en nuestros corazones, comencemos a orar. La oración va a hacer que esa tentación, que esos malos pensamientos, que esos temores que no deben entrar en nosotros, se alejen de nosotros. Oremos porque solo la oración va a hacer que eso sea posible. Y recordemos también que en las tentaciones que el diablo va a hacer, a cada ser humano lo va a tentar en forma diferente. Porque no todos
tenemos las mismas debilidades. A cada uno nos va a tentar según nuestras debilidades. Él sabe dónde y cómo puede atacar a cada uno de nosotros. Entonces, estemos alertos, estemos atentos a cualquier tentación y alejarnos de eso inmediatamente. Muy bien. Después de esto, entonces, que Juan el Bautista preguntó esto, los discípulos se fueron donde estaba Jesús y lo encontraron que Jesús estaba sanando a las personas, estaba sanando las enfermedades, a los inválidos, a los ciegos, echando fuera espíritus malignos. Cuando los discípulos de Juan el Bautista le transmitieron la pregunta a Jesús, él les respondió: vayan a donde está Juan y díganle lo que han visto y oído. Díganle que los ciegos ven, que los cojos andan sin muletas, que los leprosos se curan completamente, que los sordos oyen, que los muertos resucitan, que los pobres están escuchando las buenas noticias de Dios. Y díganle además que el que no pierda su fe en mí recibirá grandes bendiciones. Esto obviamente, al ellos comunicarle lo que había sucedido a Juan el Bautista, Juan Bautista se quedó feliz y extasiado de alegría, porque tenía la plena seguridad de quién era. También recordemos que él estaba encerrado en un calabozo, sin agua y sin comida, y físicamente probablemente muy mal. Y a veces la falta de alimentos, la falta de comida también puede traer, hacernos pensar o creer cosas que no debemos. Quizás fueron segundos y momentos, porque él era un hombre imperfecto, ¿verdad? Y no somos nadie tampoco para juzgar nosotros con tantas imperfecciones y nuestras vigas que tenemos, ¿verdad? Pero sabemos que después que lo oyó esas palabras, se llenó de felicidad y de alegría, porque sabía que el Mesías ya estaba ahí con toda certeza y seguridad. Muy bien. Después de esto, Jesús les preguntó: ¿quién creen que es ese hombre que salieron al ver al desierto de Judea? Les preguntó. ¿Era acaso una caña sacudida por el viento? ¿Lo hallaron vestido con ropa costosas? No. Le dijeron: los que se visten con lujos están en los palacios, no en el desierto. En fin, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Sí, fue más que un profeta. Fue el mensajero mío, que precederá para preparar el camino. Juan es el profeta más grande que ha existido en toda la historia de la humanidad, y sin embargo es el más pequeño de los ciudadanos del reino de Dios. Es mayor que él, ¿verdad? Entonces nosotros, ni qué decir, simple polvito, ¿verdad? Muy bien. Después de esto, todos habían escuchado a Juan cuando predicaba y cuánto había ayudado a muchas personas a arrepentirse de sus pecados y acercarse a Dios para prepararse a la llegada de Jesús, que ya venía. Y mucha gente sabía eso. Jesús también dijo: así es esta gente. Si viene Juan el Bautista y no come ni bebe, dicen que está loco. Y si vengo yo y me pongo a comer y a beber vino, dicen que soy un glotón, que soy un borracho y que siempre ando con individuos de la peor calaña. Claro, son tan inteligentes que siempre hallan una justificación a sus contradicciones. Así somos los seres humanos, ¿verdad? Siempre prestos a criticar y nunca estamos contentos con nada. Todo nos parece mal, lo que hacen los demás, obviamente. Pero si lo hacemos nosotros, somos perfectos. ¿Cuántas injusticias hemos cometido durante tantos años, verdad? Y este es un claro ejemplo. Personas que conocían la palabra, personas que sabían las enseñanzas de Dios, hacían todo lo contrario. Que esto nos sirva de lección a nosotros y de ejemplo para no cometer los mismos errores que estos seres humanos hicieron. Estemos prestos a dar amor, estemos prestos a sacar las cosas positivas, pero como dice, no a criticar ni a juzgar a nadie, porque no somos nadie para hacerlo. También en este capítulo, ya en el capítulo final, un fariseo invita a Jesús a comer a su casa. Y en la mesa una mujer de la calle, una prostituta, enterada de que estaba ahí Jesús, entró tímidamente con un frasco de costoso perfume y se tiró a sus pies a llorar. Sus lágrimas de dolor empapaban los pies del maestro,
pero los secaba con sus cabellos, los besaba y los perfumaba. Cuando el fariseo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, se dijo: si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Simón, tengo que decirte algo, le dijo Jesús. Un hombre prestó dinero a dos individuos. A uno le prestó 5,000 pesos y al otro le prestó 500. Ninguno de los dos pudo devolver el dinero, y él bondadosamente les perdonó la deuda. ¿Cuál de ellos crees tú que lo amará más después de aquello? Supongo que el que más le debía, le dijo Simón. Correcto. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Jesús siempre nos enseñó que Él se alegra mucho más de aquellas personas que se arrepienten de aquella persona que se cree perfecta, ¿verdad? Jesús agradece más a aquella persona humilde y sincera que, pese a haber cometido tantos errores en su vida, se ha arrepentido y cambiado y transformado su vida, que aquella persona que se cree buena pero no hace realmente la voluntad de Dios. Y obviamente tampoco se arrepiente porque según esa persona jamás cometió pecados. Eso es lo más triste, eso es lo que a Dios le da más pena. Por eso Jesús siempre nos dice lo importante que es el arrepentimiento para poder transformarnos y cambiarnos como seres humanos. Y también Jesús le dijo: fíjate en esta desdichada. Cuando llegué, no se te ocurrió darme agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas. ¿Por qué le dijo esto Jesús? En esos tiempos, como la gente andaba con sandalias y había mucho polvo y tierra, se acostumbraba que cuando alguien llegara a la casa se le ofrezca agua para que pueda lavarse los pies. Y obviamente a veces venían los sirvientes que estaban en la casa para lavarle los pies, o si no, cada uno lo hacía. Pero acá Jesús le recalca que él jamás hizo eso, pero que esa persona, esa chica que vino y lo hizo. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Cuando llegué, no me saludaste con un beso, pero esta mujer, desde que entró, no ha cesado de besarme los pies. No me ungiste la cabeza con aceite, como es costumbre. Ella, en cambio, me ha bañado los pies con un perfume costoso. Me ama mucho porque porque sus pecados, que eran muchos, les fueron perdonados. Al que poco ha sido perdonado, poco ama. Entonces le dijo a la mujer: tus pecados ya están perdonados. Los demás que estaban sentados a la mesa se dijeron: ¿quién se cree que es? ¿Cómo se atreve a perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete tranquila. Como vemos, Jesús claramente nos enseña el amor a nuestro prójimo y al no juzgar a nadie. Y que aquel que se cree el menos afortunado es realmente el más afortunado. Aquel que se cree el más pecador será el que será más perdonado. Claro, esto no quiere decir que entonces podemos pecar, porque ya nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer. Esa mujer probablemente no, pero dentro de los pecados que hizo, ella sí supo, porque dentro de su corazón sabía que ahí estaba el Mesías. Y ella fue y se arrepintió y pidió perdón, y sus pecados le fueron perdonados. De ahí en adelante ella cambió y se transformó como mujer, una mujer nueva, una mujer que hacía la voluntad de Dios, que probablemente no le debe haber sido fácil, ya que todo el mundo sabía a qué se dedicaba. Mucha gente probablemente la debe haber tratado mal, pero aún así ella siguió los pasos que Dios le había dicho, sus pasos de tener una fe fuerte, porque ella estaba muy agradecida de haber sido salvada después de haber sido tan pecadora. Y luego Jesús la salvó. Entonces, así como ella, recuerden que nosotros también, que somos tan pecadores, estemos siempre listos para poder perdonar a otros, perdonarnos también a nosotros mismos y sobre todo pedir siempre perdón a nuestro Padre,
por los errores que siempre cometemos. Bueno, amigos, que tengan un maravilloso día, que Dios los siga llenando de muchas bendiciones. Adiós.